Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Cosme Antonio Estrella Vargas, de la licenciatura en Administración de Empresas del cuarto tetramestre. A continuación expondré el tema procedimiento de huelga de la materia Derecho Laboral, de la cual es titular el licenciado Manuel Israel Garza del Toro. El capítulo sobre el procedimiento de huelga generalmente se refiere a las normas y pasos que deben seguir los trabajadores y sindicatos para llevar a cabo una huelga de manera legal y organizada. Esto puede incluir la notificación a la empresa, la negociación previa y el cumplimiento de ciertos plazos y requisitos legales. El capítulo 20 de nuestra Ley Federal del Trabajo dice que el procedimiento de huelga establece los lineamientos para iniciar un procedimiento de huelga a través de la presentación del pliego de peticiones. Este pliego es crucial porque recoge las demandas y necesidades de los trabajadores, sirviendo como base para las negociaciones y el eventual conflicto. El artículo 21 enfatiza la obligación del tribunal o de las autoridades mencionadas en la fracción 2 del artículo anterior de notificar al patrón de manera formal y oportuna. La responsabilidad recae en ellos para asegurar que esta notificación se realice dentro del plazo específico de 48 horas. El artículo 921 bis es clave porque busca fomentar la negociación y la conciliación entre los patrones involucrados antes de que se lleve a cabo una huelga. El hecho de que el centro de conciliación tenga la facultad de citar a las partes para pláticas conciliatorias permite que se busquen soluciones y acuerdos que puedan evitar la paralización laboral. El artículo 922, por su parte, nos dice que la presentación oportuna de la contestación de la demanda es crucial, ya que permite al tribunal tener toda la información necesaria para evaluar el caso y facilitar un proceso justo. Además, fomenta la transparencia y el respeto hacia los procedimientos legales en situaciones de conflicto laboral. El artículo 223 específicamente señala que no se aceptará el escrito si no se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 920. Si es presentado por un sindicato que no es el titular del contrato colectivo de trabajo, o si se está buscando la firma de un nuevo contrato colectivo cuando ya existe un registrado, a menos que este último haya sido revisado en los últimos 4 años. El artículo 924. Esta suspensión busca crear un ambiente propicio para el diálogo y la conciliación, evitando que medidas coercitivas agraven el conflicto y dificulten las negociaciones. Sin embargo, también se menciona que estas restricciones no aplican si hay acciones previas a la huelga, la cual es un punto crucial para entender cómo se maneja la legalidad de los derechos en situaciones laborales tensas. Nuestro artículo 925 nos habla de la inclusión de estos servicios públicos. En esta categoría subraya su importancia estratégica. Una huelga en cualquiera de esos sectores puede tener un impacto significativo en la vida diaria de las personas. Para ello, es probable que existan regulaciones adicionales o consideraciones específicas cuando se trata de huelgas en los servicios públicos, de luz, de agua, etc. El artículo 926 establece un procedimiento importante para la resolución de conflictos laborales antes de que se inicie una huelga. La audiencia de conciliación es un espacio donde se busca mediar entre las partes involucradas, el sindicato y el empleador. El artículo 927 nos habla de las normas que están diseñadas para facilitar un diálogo productivo y aumentar las posibilidades de llegar a un acuerdo antes de que se considere una huelga. Estas normas son la formalidad, presentación de posturas, búsqueda activa de resoluciones y confidencialidad, así como el registro del proceso. El artículo 928 establece normas que deben seguirse en los procedimientos relacionados con la conciliación antes de una huelga.
los trabajadores dispondrán de un término de 24 horas para designar el tribunal que consideren competente a fin de que se les remita el expediente. El artículo 929 establece el derecho de los trabajadores, patrones y terceros interesados a solicitar al tribunal la declaración de inexistencia de una huelga bajo ciertas condiciones. Este mecanismo busca proteger los derechos tanto de los trabajadores como de los empleadores, asegurando que las huelgas se realicen dentro del marco legal establecido. El artículo 930 establece procedimiento. Busca garantizar un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y los empleadores, asegurando que cualquier declaración respecto a la huelga se realice con base en un análisis legal y fundamentado. Las audiencias permiten que ambas partes presenten su caso, lo cual es esencial para una resolución justa. El artículo 931 habla sobre el recuento. Nos dice que es una herramienta fundamental para determinar si hay suficiente respaldo por parte de los trabajadores para justificar una huelga. Asegura que las decisiones se tomen basándose en la evidencia concreta y evita abusos o malos entendidos sobre el apoyo real a las acciones laborales. El artículo 932 se refiere a las consecuencias y procedimientos que sigue un tribunal al declarar la inexistencia legal del estado de huelga. Aunque el tribunal declare la inexistencia de la huelga, los trabajadores mantienen sus derechos laborales y garantías, como el derecho a organizarse y negociar colectivamente. El artículo 933 nos habla sobre el procedimiento para clasificar la licitud de una huelga. Se deben seguir las normas que se encuentran en el artículo 930 de esta misma ley. Esto implica que el proceso de calificación de la huelga debe ceñirse a las disposiciones y procedimientos específicos establecidos en este artículo. El artículo 934 nos habla de la principal consecuencia de que se declare una huelga como ilícita. Es que se considera que las relaciones laborales de los trabajadores que participen en la huelga quedarán por terminadas. Esto significa que los huelguistas perderán su empleo de manera automática. El artículo 935 regula y establece lo que es fundamental para manejar una situación de huelga, sin comprometer la seguridad ni causar pérdidas significativas para la empresa. Proporciona un marco claro para abordar estos conflictos laborales, asegurando que se mantenga un mínimo operativo necesario mientras se resuelven las disputas. El artículo 936 nos dice que si los huelguistas no cumplen con la obligación de prestar los servicios mínimos que se determinaron, el patrón tiene derecho a contratar otros trabajadores para que realicen sus funciones. Esto asegura que las operaciones esenciales de la empresa puedan continuar, incluso en medio de una huelga. El artículo 937 nos dice que el patrón solo puede ejercer su derecho a someter el conflicto al tribunal si la huelga ha estado en curso por más de 60 días. Este límite temporal está diseñado para proteger el derecho de los trabajadores a huelgar y evitar que los empleadores utilicen este recurso de manera precipitada. El artículo 938 habla sobre la implicación cuando los trabajadores inician una huelga con el propósito de negociar un nuevo contrato de ley o revisar uno ya existente. Los contratos de ley son acuerdos que regulan las condiciones laborales de un sector específico y tienen carácter obligatorio. En conclusión, la Ley Federal del Trabajo proporciona un marco claro y estructurado sobre las competencias en el ámbito laboral mexicano. Al definir las atribuciones y responsabilidades de las autoridades laborales, se garantiza un sistema más eficiente y justo
para resolver conflictos laborales. Esta regulación no solo fortalece los derechos laborales, sino que también promueve una cultura de respeto y diálogo entre trabajadores y empleados. Por su atención, muy buenas noches.